Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus bondades, por tus cuidados. Y ahora nuevamente al juntarnos, Señor, queremos rogarte que tú nos hables, que tú nos aclares tu palabra, ir avanzando en el conocimiento de tu verdad y vivirlo, tener claridad y así, Señor, por tu palabra, que es el único medio poder madurar en las cosas tuyas y por el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros en este sentido. Rogamos por los hermanos que puedan ir añadiéndose al estudio, por aquellos que no han podido este último tiempo, que tú les guardes y les cuides, que estas grabaciones también puedan ser de beneficio para aquellos que están siguiendo el estudio y puedan ser beneficiados también con un estudio ordenado. Queremos rogarte tu ayuda, te damos las gracias por estar juntos nuevamente y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, ahí apareció, está el hermano Leoncio. Hola, hermano Leoncio, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Hola, hermanos. buenas noches. Em, ¿Cómo está, hermano? sí, Ahí tenía un poquito del internet, a ver si espero que no se corte. ya. Ahora sí. ¿Ahora está bien? Estaba invitando a otras personas a ver si se conectan. Ya, ok. Bien. Mire, Uno de mis hijos, a ver si. ya Ya, oramos, ahora vamos a leer, podemos leer del versículo 1 al 13 del capítulo 12. bien, ¿Ya? perfecto. Eh, ¿Podría usted comenzar del 1 al 7? El capítulo 12 del 1 al 7 y yo leo la segunda parte. Ya, del 1 al 7 y después Después yo sigo del 8 al 13. leo. Del 1 al 7 nomás. Ya, leo. Sí, sí. Ok, entendido, maestro. Ok, sí, maestro, maestro constructor. Ya, Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Primera Corintios. sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y la diversidad de y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, en el mismo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Muy bien, hasta ahí nomás la lectura. Bien, vamos a comenzar entonces el capítulo 12, después de haber tratado el 11 relacionado con la cena del Señor. Entonces lo que podemos ver aquí son, en en estos capítulos del 11 al 14 especialmente, son, y tiene que ver con las reuniones, ¿verdad?
con el culto público y está tomando distintos temas, a veces algunos relacionados con consultas de los hermanos, que esta podría ser una también, y otras que él está corrigiendo, tanto para alabando y enseñando algunos otros puntos, y también corrigiendo algunas cosas que se están haciendo de manera errónea. Entonces, todo lo que sucede aquí con los corintios a nosotros nos ayuda para ir direccionándonos adecuadamente, y sus errores, eh, tanto ha de ayudarle a ellos en su momento cuando el apóstol Pablo le escribió, pero también ahora teniendo esto, tanto los errores como las correcciones, nos ayuda a nosotros también. Entonces, el verso primero dice, comenzamos, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, el tema aquí es los dones espirituales, que en realidad en la palabra dones no aparece, sino que solamente los espirituales. Solamente aparece así en el original. Pero comienza con acerca de. Aquí lo traduce, no quiero hermanos que ignoréis acerca de, pero comienza en realidad la frase con acerca de. Entonces, al empezar así, tendría que ver con algunas consultas que ellos están haciendo en cuanto a los dones, o algunos hermanos que están procurando también saber cómo es, porque estaban viendo, como veremos después en el capítulo 14, algunos desórdenes y, y algunas formas en que se están llevando las cosas en la iglesia que en realidad no favorecen ni a los creyentes ni tampoco a aquellos que no lo son. Entonces, algunos entrarían y encontrarían ese desorden y Dios no les hablaría. Entonces, seguramente están aquí consultando algunos que tienen dudas y están siendo afectados con la forma en que están ellos llevando a cabo las reuniones. Pero también el punto tiene que ver con cosas que pasan ahora también acá en las iglesias relacionadas con los dones. ¿Cuáles son los dones? ¿Cómo se reconocen los dones? Etcétera. ¿Quién los da? ¿Cómo tienen que manifestarse? ¿Ya? Hay muchas dudas con eso, o mejor dicho, hay una práctica que no es muy adecuada respecto a los hermanos dotados para el servicio. Entonces, aunque aquí comienza, no quiero hermanos que ignoréis, tenemos que saber que comienza con acerca de, ¿ya? Es decir, acerca de esas cosas que ustedes están consultando o que tienen dudas, dice, acerca de los dones espirituales, no quiero hermanos que ignoréis. ¿Ya? Esa es la forma en que aparece en el original. Entonces, los espirituales se puede expresar como cosas que conciernen al Espíritu Santo, ¿ya? O que son procedentes del Espíritu Santo. Entonces, lo importante aquí en el capítulo 12, relacionado con los dones, tiene que ver con lo que concierne al Espíritu Santo. En Romanos, por ejemplo, cuando habla de los dones, está hablando de Dios, ¿ya? Mire, veamos en Romanos capítulo 12, un poquito, algunas distinciones que ayudan, porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre una lista de dones, grupo de dones con los otros? Pero, por ejemplo, dice, el verso primero, capítulo 12, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, está hablando de Dios, etcétera, y después dice, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí, el que reparte es Dios, ¿ya? Los dones, en este caso, es Dios, ¿ya? Después lo hemos visto, lo puedo leer aquí, es el Espíritu Santo, ¿ya? El que reparte, según su voluntad, es el Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 4, más bien es Cristo glorificado, el que da hombres a la iglesia. Entonces tenemos la Trinidad que está funcionando, está operando en relacionado con los dones. En Romanos 2 está Dios, aquí en 1 Corintios 2 está el Espíritu Santo, y en Efesios es Cristo resucitado. Pero también dentro del mismo texto está la operación divina, ¿verdad? En cuanto al Espíritu, al Señor y a Dios, relacionado con la operación de los dones. Entonces no está, aunque se destaca alguna persona en los distintos, estos tres grupos de dones, en realidad dentro de cada uno opera Dios en su naturaleza
plena y perfecta. Entonces dice, no quiero, hermano, que ignoréis, ¿ya? No quiere que ignoréis acerca de aquellas cosas que ellos están consultando. Entonces, ignorar no significa que ellos no entendieran nada o que Pablo no les hubiese enseñado algo, pero sí hay cosas que seguramente la estaban dejando pasar o no lo estaban considerando y es por eso que se están llevando las reuniones de forma inadecuada. Entonces, aquí tiene que ver con los dones que da el Espíritu Santo. El don espiritual está bien, ¿ya? Pero lo que uno quiere decir que la palabra es los espirituales, ¿ya? Esa es la palabra en el original. Verso 2. Aquí va a tratar relacionado como cómo era el asunto de los dones, ¿verdad? Y, y, y hacia quienes ellos servían en ese tiempo anterior. Verso 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, en ese tiempo no era una cosa de sabiduría en que había una explicación, una enseñanza, un ministerio correcto respecto a los ídolos, a los dioses a los cuales ellos eran llevados, a quienes ellos daban cierto reconocimiento. Simplemente eran llevados, eran arrastrados. En el fondo, la idolatría en general es un arrastrar hacia el error. Entonces, opera en la ignorancia de las personas. Ahí no había una enseñanza de Dios al respecto o una enseñanza bien ordenada, nada de eso. Solamente eran llevados y la gente iba detrás nomás, nada más. Eso acontecía. Entonces, aquí en las cosas de Dios, de los dones, el asunto es ordenado. Ordenado según lo que Dios ha expresado. El otro día hablamos de que ordenadamente no es bien ordenadito, no, es según lo que Dios ha enseñado. Esa es la palabra orden. Entonces dice, sabéis, esto sí lo sabían. Lo otro, lo relacionado con los espirituales, lo estaban olvidando. Pablo lo habría enseñado, pero ahora lo están olvidando. Que cuando erais gentiles se os extraviaba. Y esa palabra extraviada eran arrastrados. Es decir, eran controlados su pensamiento y su voluntad eran controlados. Ellos no eran llevados por un conocimiento correcto de las cosas, sino simplemente eran controlados, ¿verdad? Sus pensamientos y su voluntad. Eran llevados según la voluntad y el deseo de los otros, para sacarles provecho. Entonces, ellos esas cosas no las entendían, pero tenía cierta parte de ser irresistible. Igual iban. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos dioses lo concedían cosas. Sabemos por el capítulo 10 que detrás de los ídolos están los demonios. Pero también esas religiones tenían sus sacerdotes, que eran los que los convencían, ¿verdad? Y los obligaban, poco menos, o seguramente algunos eran hasta amenazados, ¿verdad? Con recibir cosas en contra si ellos no seguían a esos dioses o si no daban ciertas cosas y aún su vida, o la vida de los niños, de sus hijos, etcétera. Entonces ellos eran arrastrados, ¿verdad? Eran llevados por el deseo de aquellos hombres y también, sin saberlo, en ese momento servían a los demonios. Pero ahora ellos no son, se espera, no son arrastrados o llevados a la fuerza, sino guiados por el Espíritu Santo, que es muy distinto. Guiado es ser llevado de la mano, es ser llevado como un pedagogo, ¿verdad? Hemos hablado de eso como alguien que guía, un ayo que enseña, ¿verdad? Esa es la palabra pedagogo, es guiar a un niño para educarlo, pero aquí guiados por el Espíritu, antes eran arrastrados, llevados nomás, aquí guiados. Entonces es un poder divino, es un poder que está lleno de gracia. Por eso la palabra allí, cuando habla después de los dones, ¿verdad? Son dones de gracia que capacitan para servir al Señor, y estos son dados por el Espíritu Santo. Entonces lo leemos de nuevo. Dice, sabéis que cuando eres gentil se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos
mudos, ¿ya? Y los ídolos mudos son los ídolos sin voz. La palabra es afónico, sin voz. Y ellos eran llevados, ¿verdad? Y estaban siendo conducidos, ¿ya? Unas figuras que no podían hablarles. En cambio, el Espíritu de Dios guía hablando al hombre, al creyente. Le habla por la palabra de Dios, lo guía, lo instruye, ¿verdad? Lo dirige. En cambio, ahí era solamente porque los sacerdotes tenían esa instrucción de dominar a través de estos ídolos mudos. Mire, vamos a ver solamente unos textos para el Salmo 115, para ver la característica de estos ídolos, solamente, y ahí sí ustedes puedan verlo, porque la idea también es poder tener algunos textos, alguna dirección para enseñar a otros. Entonces dicen, el verso 4 del capítulo 15 de los Salmos dice, los ídolos de ellos son plata y oro, son metal en este caso, algunos eran de madera, ¿verdad?, de rocas, etcétera. Obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. O sea, no tienen sentidos. Manos tienen, mas no palpan. La gente los toma, pero ellos no palpan. No tienen sentido. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mira lo que dice después. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, tan muertos como los ídolos son aquellos que los hacen. Y los sacerdotes que dirigían y lo usaban para arrastrar a la gente hacia sus propósitos, eran igual que los ídolos también, eran muertos, ¿ya? Sin vida, sin sentido, nada, nada de Dios. Y el otro podemos ver en Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, que está, a ver, antes de Sofonías, después de Miqueas, antes de Sofonías. Dice así, 2, 18 y 19. La característica de estos ídolos mudos que no hablan o que son afónicos en la palabra. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, para que sea hermoso, bonito, y no hay espíritu dentro de él. Y en otro texto en Isaías dice que ellos lo apuntalan para que no se caiga, ¿ya? Lo fijan para que no se caiga el ídolo. Entonces, en el fondo, es una expresión de ignorancia el seguir a los ídolos como lo hacían ellos. Entonces, cuando dice, hermanos, no quiero hermanos que ignoréis, es que no sigan siendo ignorantes, como lo eran antes. O sea, y en estos momentos, creo, hermano, hay muchos creyentes que siguen las cosas como se hacen y hay mucha ignorancia. Yo lo he dicho muchas veces y uno quisiera que salieran de eso. ¿Por qué uno quisiera que salieran de esa ignorancia? Porque Dios desea eso, que aquellos que no entienden la operación del Espíritu de Dios y siguen como si estuvieran todavía en la religión anterior, con los ídolos, y solamente siguen lo que se hace, en el fondo es seguir la misma actitud, sin ninguna relación con el Espíritu de Dios, un conocimiento de la obra del Espíritu de Dios. Es como salir de una religión a otra nada más. Y ellos estaban actuando de esa manera, aunque ahora tenían algo distinto que era el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no se manifiesta en la vida de los creyentes mientras ellos no maduren en las cosas de Dios y en su palabra. Entonces, verso 2, sabéis que cuando erais gentiles, es decir, antes que fueran creyentes de la iglesia, se os extraviaba llevándoos o se os arrastraba como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, eran llevados a los ídolos mudos, eran arrastrados, eran ellos, los sacerdotes los convencían de que eso era correcto, pero ellos iban sin entender nada, eran ignorantes. Ahora no debería ser así. Ya.
Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces aquí hay dos implicaciones. Es una incapacidad y la otra una capacidad. Primero, el que nadie, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Es decir, el Espíritu de Dios nunca va a hacer eso, ¿verdad? Sino el Espíritu de Dios va a honrar y va a glorificar el nombre del Señor. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora uno se pregunta, y me acuerdo de mi mamá, católica, terrible, católica, pero católica, ahí no va, po. Llamaba Señor. Entonces, eh, ella y otros religiosos llaman Señor a Jesús, pero aparentemente, aunque no sean del Señor, ellos por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios que honra y glorifica al Señor Jesús, es el que hace que ellos lleguen a esa convicción, que Jesús es el Señor. Y la única manera, según aquí, porque aquí estoy diciendo, es por el Espíritu de Dios, que le puede decir Señor. Entonces dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Probablemente en esas prácticas eh, religiosas anteriores, paganas, algunos llamaban a Jesús anatema, ¿ya? Llamaban anatema o maldito a Jesús. Y lo hacían a favor de sus ídolos. Otros no, hay otras religiones que nunca, por ejemplo, los católicos nunca han hablado mal del Señor, jamás han hablado mal del Señor. Hablan mal de la Escritura, de la Biblia, interpretan mal, pero del Señor nunca han hablado mal. Mezclan con otras cosas, ¿verdad? Eh, pero, pero ellos nunca han hablado mal del Señor, ¿ya? Entonces, bueno, de alguna manera el Señor ha aplicado en esa religión esa realidad. Y seguramente eso lo han visto por la Biblia, porque hay algunos sacerdotes, especialmente los del magisterio, que estudian mucho. Entonces ellos honran al Señor y hay muchos católicos, por ejemplo, que uno, lo más cercano, monjes, etcétera, sacerdotes que son creyentes y continúan ahí. Pero bueno, y algunos creen en el Señor, pero no entienden toda la doctrina como aconteció con Lutero y aquellos teólogos de aquel tiempo, ya que él tenía, como Zwinglio, etcétera. Entonces dice, por tanto os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios, la palabra es en, se traduce por está bien, pero es en el Espíritu de Dios. Es decir, en el fondo esto es en su persona, en la persona del Espíritu de Dios. Hay personas que hablan en el Espíritu de Dios y uno puede decir, bueno, lo tiene o no lo tiene. Mi mamá no tenía el Espíritu, muchos católicos tampoco, pero le llaman Señor, a Jesús Señor. Y eso manifiesta, tenemos que tratar de reconocer, entender que es por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que hace esa honra y esa gloria del Señor. Algunos cristianos seguramente eran llevados a reconocer a César como Señor y a Jesús como anatema. Entonces ahí cuando dice anatema a Jesús, es más bien es una expresión que ellos decían para no ser, en este caso, muertos, ¿verdad? O encerrados, encarcelados, por no reconocer al César como Señor, sino a Jesús. Entonces decían, di que Jesús es anatema. Entonces decían, Jesús anatema, Jesús maldito. O sea, era una expresión, ¿verdad? Era una expresión que ellos seguramente decían, Jesús anatema. Y los paganos, los que no querían reconocer al Señor por sí mismo, decían, Jesús es maldito, Jesús es anatema. Era una forma de expresión. Y es más fuerte, ¿ya? Que lo que aparece aquí en la traducción. Entonces, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice, ¿verdad? Anatema es Jesús, maldito es Jesús, nunca, por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la condición. Es condicional esta cláusula porque dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino, y esa sí es condicional, por el Espíritu Santo. Entonces, ahora los creyentes tenían que saber algo.
que si ellos alguna vez escucharon eso o hicieron eso, ya lo hicieron, pero el Espíritu Santo no lo hizo, lo hicieron ellos. Y si algún día, alguna vez le dijeron Señor sin tener el Espíritu Santo, eso lo hicieron porque el Espíritu Santo glorifica al Señor en el mundo, en la tierra. No necesariamente absolutamente los creyentes, sino en general. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene una función sumamente importante. Entonces, las espirituales, que son los dones, es del Espíritu Santo. Pero además, el Espíritu Santo tiene la función de honrar y glorificar al Señor. Entonces, honrar y glorificar al Señor a través de los espirituales, que son los dones, es hacerlo no al lote, no como se le ocurra y no tomar una función que el Espíritu Santo nunca le ha dado. Entonces, en la iglesia, ¿ya? Lo que el Espíritu Santo le ha dado a cada creyente, el don que le ha dado, la capacitación que le ha dado, en esa tiene que funcionar y cada cual tiene que conocerla y saberla. No todos, ojalá todos los creyentes estudien la palabra de Dios, pero no todos tienen los mismos dones. Y para todo don tiene que tener el Espíritu de Dios, po, porque tener gracia, conocimiento del Padre, conocimiento del Hijo, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento. Mire, voy a leer un texto, ya, aprovechando en Primera de Juan, me voy acordando algo, a ver si lo dice ahí. A ver. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esos son los hijitos los más pequeños, los creyentes más, como creyentes más nuevos. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Se espera que el creyente crezca y conozca al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Es decir, ellos están en ese proceso de crecer, de desarrollarse y de, en el poder de Dios, ¿verdad?, librarse de la intención del diablo de destruirlo antes que crezcan, se desarrollen. Ese es un periodo muy importante en la vida cristiana, de la juventud cristiana. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Ya? Entonces, pues dice, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Ya? Entonces, los hijitos conocen al Padre como hijitos. Los otros, los jóvenes, ellos están en la lucha, el creyente que está en el proceso de desarrollo, en la lucha espiritual y en esa pelea contra las tentaciones y contra el diablo, y después viene el que ha vencido, ya el que ha avanzado y ahora conoce al Padre, pero en un sentido distinto, en un sentido de desarrollo. Entonces se espera que todos crezcan, todos se desarrollen. Eso está en 1 Juan capítulo 2, que todos se desarrollen, vayan creciendo en cada cual en su etapa, para, para que puedan servir al Señor, todos según el don que Dios, el Señor le haya dado. Verso 4, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, lo primero es que el que da los dones aquí es el espíritu y es el mismo, no es un espíritu distinto. No se va a contradecir a sí mismo, no se va a equivocar, no va a decir, ah, chuta, le di este don a este y a este otro y ahora se están peleando. Y no, nada de eso. Aquí no hay nada que esté hecho inadecuadamente, porque el espíritu es Dios, ¿ya? Pero aquí dice que el espíritu es el mismo. Es decir, él cuando concede, en Romano dijimos que el que se manifiesta es Dios, el Padre, aquí en 1 Corintios el Espíritu Santo y en Efesios el Hijo resucitado. Aunque todos funcionan en cada capítulo, en cada manifestación, en Romanos, 1 Corintios, Efesios, se destaca, en este caso, en 1 Corintios, el Espíritu. Entonces dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. ¿Ya? Ya, entonces dice, esa diversidad son las variedades, las diferencias. ¿Ya? Entonces los dones no son todos iguales, son distintos, hay distinciones.
Y la palabra dones allí son capacidades para determinados ministerios. O sea, la capacidad aquí es la gracia. Por eso la palabra dones ahí es charismaton, ya que viene de gracia, pero son en este caso no la gracia salvadora, sino la gracia que capacita, que potencia para el servicio de aquel don que da el mismo espíritu. Y el mismo espíritu es el que lo potencia. Entonces, dice diversidad de dones, que son capacidades, ¿ya? Pero el espíritu es el mismo. ¿Ya? Entonces el espíritu no va a ser algo desordenado. Aquí en 1 Corintios capítulo 14, los dones de los corintios, ellos lo estaban, todos querían tener el don de lengua, todos querían tener esas manifestaciones más connotadas, ¿verdad? Esas manifestaciones más espectaculares que querían ser notorios a los demás y al final era un desorden. No sé si lo han visto en algunos lugares ahora, pero un desorden verdadero. El Espíritu de Dios no es así. Es un Dios de orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo Él dio el asunto para que funcione? No lo repito, y lo voy a repetir hasta alcanzar, no ordenadamente, no todo ordenadito, y al final el hombre el que opera, pero ordenadito. No, aquí según el orden escritural. Entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 5 y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el ministerio tiene que ver con el ejercicio de los dones, ¿ya? Entonces, aquí está el Señor, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo, la segunda persona en Dios, que es el que tiene que ver con el ejercicio de los dones, ¿ya? Entonces, la capacidad, la capacitación es del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el que controla esto en el sentido del ejercicio de los dones, en este caso es el Señor. Pero el que lo dio ordenadamente y adecuadamente fue el Espíritu Santo. Pero el Señor también tiene su función y es que la operación de estos dones sea de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios haya hecho. No se pueden contradecir el Espíritu y el Señor, no pueden contradecirse. Ellos son uno solo, un solo Dios, son personas distintas, pero operan en una sola línea. Entonces no se pueden ellos contradecir. Entonces podemos ver en resumen el 4 y 5 por ahora que el Espíritu Santo otorga los dones o las gracias. El Señor los controla. ¿Con qué o lo dirige? ¿Con qué intención? La intención que todo se lleve a cabo conforme a su voluntad. Entonces, cuando el Espíritu Santo concede los dones, lo da de acuerdo a su voluntad, como Él quiere, como Él desea. Y eso el Señor lo respeta. Y Él está controlando el ministerio en cuanto a aquellos dones que el Espíritu ha dado. No se contradicen, no pelean, no discuten. El Señor no le dice al Espíritu, oye, pero yo creo que este debería hacer eso y no el otro. Nada de eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno lo sabe? Uno tiene que ir descubriendo lo que Dios hizo. Eso es lo que tenemos que saber. Lo que Dios hizo, lo que Dios le dio a cada uno. ¿Y cómo lo descubre? Simplemente en contacto con la palabra de Dios. Uno va descubriendo lo que Dios ha hecho, cuál es el lugar de ese hermano y de esa hermana en el ministerio, dotada o dotado por el Espíritu de Dios. Y el Señor, dice, es el que, aunque hay diversidad, ¿verdad? Dice, y hay diversidad de ministerios, ¿verdad? De servicios, hay diversidad, pero dice, el Señor es el mismo, ¿ya? O sea, el Señor no se va tampoco a contradecir a sí mismo, ni va a ir en oposición al Espíritu Santo. Entonces nosotros los creyentes lo único que hemos de hacer es manifestar lo que Dios ya ha hecho, no inventar cosas, no poner a los enseñadores barriendo y a los, no sé, por decir algo, a los enseñadores poniendo el púlpito, ¿ya? Y a los evangelistas enseñando. Pero si Dios no hizo eso, ¿por qué yo hago algo distinto? Entonces, tiene que haber un discernimiento al respecto.
Y ese lugar lo da Dios. ¿Cómo lo da? Bueno, porque el Señor dirige el ministerio, el Señor lo dirige. Y aunque el hombre, mire, si aunque el hombre haga lo contrario, el Señor igual va a manifestar la verdad de lo que Él ha dado. Igual lo va a manifestar. Entonces dice, y hay diversidad de operaciones. ¿Por qué dice diversidad? ¿Ya? Y dijimos que la palabra allí, diversidad, significa variedades o diferencias que difieren una a otra. Bueno, porque el servicio tiene que ser así, porque al final va a mostrar de que, aunque es un cuerpo, tiene distintos miembros, distintas funciones dentro de un mismo cuerpo. O sea, todos operan en el mismo cuerpo para el bien del cuerpo, ¿verdad? Unos a otros. Tienen una función de uno a otro para el bien de todo el cuerpo, y eso lo hizo Dios por el Espíritu, y hemos visto también por el Señor el Hijo en cuanto al servicio. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, aquí tenemos el mismo Espíritu, ¿verdad? Que operó en todos los creyentes, el mismo Señor que opera en todos los creyentes, y el mismo Dios que opera en todos los creyentes, pero no a todos los creyentes le da la misma función. No a todos le da el mismo servicio. No a todos le da el mismo poder. No. Entonces dice, y hay diversidad de operaciones. Y esa diversidad, la misma palabra que dijimos que eran eh, variaciones o diversidades o diferencias de operaciones. Y la palabra y operaciones son obras eficaces que brotan, dice, de la energía divina. El énfasis parece estar en los efectos o resultados de la obra producida y no simplemente en la actividad por sí misma. Entonces tiene que ver no con la actividad, sino en el resultado, que tiene que ser manifestado y reconocido por los oyentes. Entonces, no, este ojo, no, este ojo, está clarito que este ojo, no, este es pie, no, este es mano. Según los servicios, van reconociendo cuál es el miembro, cuál es la función. Y el pueblo de Dios tiene que ir reconociéndolo. Aquí tiene que ver con los dones, no tiene que ver con los ancianos. Los ancianos no es un don. Uy, lo he escuchado tantas veces, los dones el don de anciano es un oficio, querido hermano, no es un don, es un oficio. Cualquiera puede, deseándolo, si tiene las condiciones y el Señor le ha dado eso en su corazón, es ser anciano. Pero ese no es un don. Eso lo puede hacer cualquier hermano que incluso no esté dotado de otros servicios públicos o manifiestos. Dice, y hay diversidad de operaciones, ¿ya? Lo repito, obras eficaces que brotan de la energía divina. Es decir, aquí está hablando en las dos, cuando dice que Dios hace todas las cosas en todos, también habla de las energías. Las dos tienen que ver con la energía, con el poder de Dios. Ya tiene que ver con eso. No es aquí es energía, no es dinamismo, porque el dinamismo es como un motor. Aquí es la energía que tiene que ver con el poder que Dios da y que se manifiesta hacia afuera. Entonces, una de las cosas que uno tiene que decir aquí y ve es que la iglesia de Dios ¿cómo se puede decir? Se me va, disculpa la memoria, ya, pero está llena de poder, está beneficiada con muchísimo poder que se manifiesta, y es nada menos que el poder de Dios operando en la debilidad nuestra. Y esto estamos hablando en el servicio, en el ministerio, porque dice, y hay diversidad de operaciones, de poderes, o sea, Dios distingue entre un poder y otro, según el don del Espíritu Santo, según el ministerio, el servicio del Señor, Él aplica el poder, el poder. Entonces dice, pero Dios que energiza todas las cosas, dice, y hay diversidad de operaciones o de energías, pero Dios que energiza todas las cosas en todos
es el mismo. ¿En quién? En todos. O sea, la iglesia y cada creyente debería ser una manifestación de la energía y del poder de Dios, porque eso es lo que está diciendo aquí. Y que aquí está hablando en cuanto al servicio en general. Los dones, los dones. Entonces, tenemos allí manifiesta la Trinidad, el Espíritu Santo, el Hijo, el Señor y el Padre. Yo voy a solamente mencionar algunos textos para que lo anoten, lo vean, que tienen que ver con relacionado con la Trinidad. Está en Mateo 28:19 cuando habla del bautismo. ¿Ya? Está en 2 Corintios 2, 21, 22, está hablando del sello del Espíritu. 13 y 14 está hablando ahí de la comunión. A ver, lo dice. 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, están los tres allí operando como una trinidad, en el mismo texto en este caso. ¿Ya? Primera de Pedro 1:2, lo voy a leer para lo que dice. Dice así. Primera de Pedro 1:2 también está solamente para manifestar aquello donde está la trinidad que a veces se nos pierde, ¿no? Dice, elegido según la presencia de Dios, conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos nuevamente la operación de las tres personas siendo un solo Dios. Juan 14, 16 y 23 también son reconocidos. Entonces ahí lo pueden anotar y revisar. Entonces aquí está la función de las tres personas en Dios y lo hacen como uno. Cada uno tiene su función, pero lo hacen como uno. ¿Y sabe lo que está diciendo ahí? Que nosotros siendo uno, ya hemos de funcionar, nuestras funciones han de ser como uno, aunque son distintas, por aquí distingue la operación o la función de cada uno del Espíritu, del Hijo, del Señor y del Padre, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué cosa? Siendo uno en esencia, como el cuerpo de Cristo, las funciones son distintas. Eso es todo, cada uno hace su trabajo. Oiga, si hasta en el mundo es así. Si hasta en el mundo, si es tan fácil, si hasta en el mundo es así, pues. El operario no puede estar en la oficina del gerente, ¿qué hacía aquí? No puede estar metido ahí por revisando los papeles o el computador, no tiene nada que hacer ahí, tiene que ir a trabajar allá, a manejar la máquina. El que barre no puede estar manejando la máquina. Es peligroso, se va a cortarla, se va a hacer daño. Tiene que barrer nomás, po, seguir haciendo el aseo. El gerente hace su función de gran responsabilidad. Entonces, en el mundo es tan ordenado en general y en la iglesia aquí en Corintios tan desordenado. Y a veces la iglesia de nosotros también, porque no se reconocen los dones. Cualquiera puede ministrar, cualquiera puede enseñar, cualquiera puede predicar. No es así. Dios dotó para cada servicio, querido hermano. Y eso hay que reconocerlo. Tiene que haber un reconocimiento para que la cosa funcione bien. Entonces, dice después, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, esto es sumamente importante en los corintios porque ellos no estaban viendo estas cosas. Ellos no estaban viendo que era Dios que operaba en todo este servicio, este trabajo único, ¿ya? Completo, ¿ya? Que es la dotación del don, que es el ministerio, el orden en el servicio y la energía para llevarlo a cabo. Entonces, y además todo era para provecho según lo que Dios había hecho. Y ellos no lo estaban viendo así. Entonces había un asunto personal, que cada uno quería ellos sobresalir. ¿No has visto eso en tu asamblea? Disculpa. No hay que ser ciego. ¿No lo has visto acaso en tu asamblea? Yo sí, po. Entonces, en el fondo, eso es un daño. Pero como tiene que haber, ¿cómo se llama? Un discernimiento al respecto. Entonces dice, pero a cada uno, distributivo, ¿ya? Uno y cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para el bien común, ¿ya? Para convenir, la palabra es convenir, pero es para el bien común, para eso le es dado. No para mí, sino para el común, también para mí, pues también me va a servir, pues, pero es para el bien común, para todo el cuerpo. Por ejemplo, si yo tomo una cuchara a la mano para alimentarme, ¿a quién le va a hacer bien? A todos, pero no lo puede ser el ojo.
Algunos lo hacen con los pies porque tienen problemas físicos, ¿no es cierto? Pero en lo común, la mano es la que toma para comer y la boca tiene el servicio de digerir aquello y toda la otra función para que todo el cuerpo se beneficie, pero todo, po. Ya, o sea, no, la mano no va a comer, la mano no va a comer si no tiene por dónde va a entrar, ¿cómo se va a alimentar? Entonces, si yo no ocupo la boca, no, la mano se va a morir también, po. Si esto es un asunto funcional. Cada uno tiene que hacer su función de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios ha hecho. Entonces dice, pero a cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire, veamos 2 Corintios 4 para ver la palabra manifestación. Dice así, 2 Corintios 4:1, dice, por lo cual, habla el apóstol Pablo, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahí la palabra servicio, ministerio. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Ahí está la palabra manifestación de la verdad, ¿ya? La clara exposición de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, claro, ellos cuando dice que se recomiendan es para que ellos vean lo que Dios ha hecho en ellos. Y lo único que hace es la manifestación, ¿verdad? La clara exposición de la verdad. Solamente eso. No anda con argucias ni con otras cosas raras. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No así. ¿Ya? La palabra adulterar es la palabra dolo, ¿ya? Es la estafa. Dice, recomendan, sino por la manifestación de la verdad. Entonces aquí dice, pero a cada uno le da la manifestación, ¿ya? O sea, la clara exposición en la palabra, ¿verdad? Dar a conocer, poner en claro. Esa es la palabra manifestación del Espíritu para provecho, ¿ya? Para el bien común. Entonces, cuando el asunto es clarito, no, este enseñador, no, este evangelista está clarito. Mira, había un hermano Efraín Araya, ustedes lo conocieron algunos. No a todos les caía bien, ¿eh? ¿Para qué hablamos con cuestiones? Pero era evangelista, po. Entonces, si un momento, por ejemplo, uno va y me dicen a mí, oiga, ¿puede usted predicar el evangelio? Y está don Efraín al lado. ¿Qué hago yo? El otro no ve nada, po. Si me invita a mí, yo digo, oye, invita a don Efraín, pues cómo no puede, cómo no, disculpen, cómo no se da cuenta, po. Si don Efraín es evangelista, invítelo que haga su servicio, don Efraín. Si don Efraín, un 2 por 3 está arriba. Como sea, tenía el don de evangelista, lo tenía. Y eso es lo que él tenía y era reconocido. Para enseñar no pasaba nada, pero para el evangelio sí, pues está clarito, po. Entonces, hermanos, que evangelistas que estén enseñando, ¿qué hacen ahí? Ahora, si no hay nadie más, pero por supuesto, po. Si no tengo manos, tengo que usar los pies, po. Pero claro, po. Pero por esa causa no es, po. Pero cuando hay manos, tiene que usar las manos, po. No puedo, ¿para qué voy a usar los pies? No, ni siquiera lo tengo ejercitado para eso. Pero si no tengo manos, los pies se ejercitan u otros miembros se ejercitan para suplir la falta. Pero eso en casos especiales. Pero si está un hermano evangelista al lado mío y me dicen a mí, digo, no, dígale a él, po. Si el evangelista me queda clarito, no tengo nada que hacer ahí yo. Uno puede predicar el evangelio, sí, pero el evangelista, pues eso es su don. Eso hay que hacer, hermano. Aunque si los otros no ven, el problema es de ellos. Si uno ve, tiene que decir, no, pues dígale a él, po. Y ellos siempre están ejercitados en lo que tienen. Entonces dice, pero a cada uno le dada la manifestación, a cada uno, a cada uno, ya del Espíritu para provecho, para el bien común. Entonces, lo que el Espíritu de Dios hace es dar a cada uno para que de luego esto puede ser para beneficio
del cuerpo, es decir, para el bien común. Corintios no tenía dones, estaban dotados, grandemente dotados. Ahí lo hemos visto en el capítulo 1, lo dice así, pues dice, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Espíritu da el don, ¿usa alguna capacidad humana? ¿Usa alguna capacidad del hombre? No sabemos, puede ser, puede ser. Por ejemplo, el Espíritu conoce a cada uno y dice, fíjate, este es puro corazón, vamos a ver, de participación, donde participa los demás, ¿verdad? Donde ayuda, ya. Pero puede, no significa que no lo use. El apóstol Pablo, por ejemplo, era un abogado, ¿verdad? Abogado, ya, era un experto en la ley. Entonces está clarito que él conocía, entendía bien, era estudioso y conocía bien las reglas, ¿verdad? Estaba en error, ¿verdad? Antes, en ignorancia, pero seguramente el Espíritu de Dios da según lo que tiene previamente. Y eso, por supuesto, es del Espíritu de Dios, pero no significa que no pueda usar lo previo según Él quiere, como Él quiere, para usarlo, ¿verdad? Ese miembro para el bien del cuerpo. Pero el desarrollo y el crecimiento es personal, la capacitación, el poder es de Dios, pero el desarrollo es personal, en crecer, desarrollarse, conocer la Biblia, estar en las reuniones, beneficiarse de los enseñadores, llenarse el corazón de los evangelistas, aprender, aprender a cuidar, a amar a los hermanos, a aprender a hacer lo posible dentro de lo posible a los hermanos, visitar, llamar, ayudar, etcétera. El que no desea dejarse ayudar, lo que sea, no importa. Pero todos los hermanos pueden hacer muchas cosas, pero no necesariamente tiene todos los dones. Puede tener ese don desarrollado, pero no significa que no pueda hacer las otras cosas. Un enseñador, por ejemplo, dice, ¿usted puede predicar el evangelio? Y no hay nadie más. No, no puedo, yo soy enseñador. No, pues sí, el enseñador también predica el evangelio. No tiene el don del evangelista, pero no significa que las personas no puedan convertirse por él o entender mejor el evangelio por medio de él. Eso se hace. Entonces dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provisión. No lo olvides nunca, hermano o hermana, no lo olvides nunca. Es para el bien común, es para el bien del cuerpo, no el tuyo. No te enaltezcas ni te creas algo, es para el bien común. Así lo ha hecho el Espíritu de Dios. Dice, verso 8, porque a este, es decir, a cualquiera, ¿ya? O a aquel, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién se lo dio? El Espíritu. ¿Qué le dio? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos dones que está dando el Espíritu de Dios, ¿ya? Y aquí la palabra otro, ya dice a uno o a aquel es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, el otro es otro del mismo tipo, es alos, y otro del mismo tipo, con las mismas cualidades. Es la misma palabra que se usa para el otro consolador, que es el alos, el otro consolador, que es el Espíritu Santo, es decir, de la misma calidad o cualidad que el Señor. Aquí igual, son dones que tienen cierta avenencia ya, o cercanía. Entonces dice, porque a este es dada por el Espíritu. O sea, el Espíritu se lo da. Tú tienes que entender, hermano, que el Espíritu lo da. Si tú tienes algo, no porque tú lo tienes porque eres capo, es porque el Espíritu te lo da. Pero para eso tienes que ejercitarte, ¿ya? Por ejemplo, si la mano yo la tengo siempre ahí abajo, después no va a poder levantar para que funcione. Claro, la mano me fue dada para alimentarme, pero la tengo ahí abajo y nunca la ejercité y no la puedo levantar, no me sirve de nada ser mano si no me he ejercitado, si no he hecho ejercicio, si no estoy alimentándome, si no la estoy moviendo, no me sirve para la función. Entonces dice, porque a este es dada por el Espíritu, dice, palabra de sabiduría, ¿ya? Y eso es relacionado con la revelación de Dios que permite exponer
claramente las bases doctrinales para la iglesia. Pero la sabiduría, con el conocimiento que viene después, la sabiduría pareciera que la expresión de la ciencia, es la expresión del conocimiento, es la forma de una interpretación correcta de las escrituras para el bien de los demás, porque es para provecho. Entonces uno interpreta la escritura y la lleva, la mastica, ¿verdad? Y eso es sabiduría. Por ejemplo, tener mucho conocimiento y cero sabiduría, ser un torpe, un tosco, y estar lleno mi cabeza, pero ser un tosco. Y no llego a nadie, y un pesado más encima, petulante y pesado. Entonces, no, la sabiduría no es necesario ser simpático, pero sí es la capacidad de hacer llegar las cosas de Dios, el conocimiento de Dios a las personas, a los creyentes, especialmente. Entonces, dice, es relacionada con la revelación, ¿ya? Que de Dios que permite exponer claramente, ¿ya? Entonces la exposición de lo que ya se ha conocido, las bases doctrinales para la iglesia, ¿ya? Es un mensaje, la palabra se diría un mensaje, un discurso lleno de sabiduría, ¿ya? Un discurso caracterizado por la sabiduría. Y la sabiduría es esa. Por ejemplo, la sabiduría de Salomón, en qué se basaba? Se basaba en conocer a Dios. Él conocía a Dios. Allí no tenía la escritura, muchas cosas que no había. Ya había, no tenía la escritura como ahora, pero tenía la ley, pero era un conocer a Dios, ¿verdad? Y eso llevarlo a la práctica. Por supuesto, Dios le dio sabiduría para poder guiar a ese pueblo, que era muy grande, ¿verdad? No sabía cómo entrar y salir, hacerlo entrar y salir al pueblo, y él era muy joven. Y cuando expresa, en ese caso del niño, con las dos mamás, una que se le murió y después alegaba que era suyo el niño de la otra para no perderlo, él aplicó la sabiduría y la aplicó de manera muy sencilla. O sea, la sabiduría se manifestó sola de tal manera que la mujer no pudo esconder su falsedad y su mentira, y la madre, la verdadera madre del niño, no pudo esconder su terror y su amor cuando pensaban partir al niño, ¿ya? El amor de madre se manifestó ahí en su plenitud. Pero eso es la sabiduría de Salomón. Otro podría haber hecho el asunto de otra manera, pero es por conocer a Dios. Entonces dice, a otro, y ahí otro es a otro del mismo tipo, dice, palabra de ciencia según el mismo espíritu. ¿Ya? Entonces la ciencia aquí es el conocimiento, ¿ya? La ciencia es el discurso espiritual, ¿ya? De acuerdo a la revelación. Entonces el conocimiento y se aplica en sabiduría. Miren, el verso 8 cuando dice, porque a la palabra, ahí aparece una cláusula que la hemos visto más de alguna vez, que significa que dice ciertamente, ¿verdad? O a la verdad, que es men. Ya, por ejemplo, de verdad os digo, men, que el que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, por ejemplo, de Juan, con Nicodemo, es la palabra men, cierto, ciertamente, es algo seguro. Entonces, porque ciertamente, o la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro del mismo tipo, de la misma calidad, ¿verdad? Dice palabra de ciencia o de conocimiento. Pero ¿quién lo hace? Todo esto es según el mismo espíritu. Entonces no puede haber contradicción, no puede haber tropiezos en esto. Pero siempre y cuando yo le doy el lugar a esto que está diciendo que me es dado por el espíritu y no es algo mío. El conocimiento, ¿verdad? Envanece, el amor edifica, tiene que ver con el conocimiento sin sabiduría, el conocimiento sin el Espíritu de Dios, po. Yo puedo llenarme de conocimiento sin el Espíritu de Dios y el conocimiento va a ser equivocado, además.
Pero aquí es un conocimiento ya según el mismo espíritu, el único y mismo espíritu. No hay contradicción, no se tropiezan, no se chocan, funciona, funciona. Y es lo que nos estaba aconteciendo en las reuniones en Corinto, ¿ya? Entonces debía haber funcionado. Y lo digo de paso, ahí no había ni calendario, ni nada, cuestión así. No había nada de eso. Ahora existe, no importa. Pero no había ni calendario, ni te toca a ti, le toca al otro. No había eso. El Espíritu de Dios guiaba todo. Y según lo que tenía cada uno funcionaba. Ni un problema. Ahora, según el orden, era, leámoslo, en el 14. Verso 29. Dice, 14:29 del mismo libro, 1 Corintios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿A otro qué? A otro que tuviera el mismo don, que tuviera lo mismo, que fuera del mismo tipo. No a otro que tuviera otro tipo de dones, sino a otro del mismo tipo, la palabra halos. Entonces, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Dos o tres, no al mismo tiempo, sino uno, después otro, ya. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, ¿ya? Entonces, callaba uno, no hablaban al mismo tiempo. En cambio, ahí estaban hablando en lengua al mismo tiempo, o profetizando al mismo tiempo, era un desorden, ¿ya? El Espíritu no obra así. Entonces dice, el verso 9, lo vamos a leer solamente, ¿ya? Verso 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí lo que vamos a ver es la palabra otro, ¿ya? Porque hay una distinción como de grupos de dones del mismo tipo que funcionan muy, muy similares, ¿ya? Entonces, no es que esté dividiendo el cuerpo, sino que las funciones que tienen ya son muy similares. Vimos sabiduría, palabra de ciencia, y es halos. Y después en el verso 9 a otro fe es héteros, y ahí es otro distinto. O sea, aquí es otro tipo de dones, otro tipo de servicios, ¿ya? Dice, fe, el espíritu es el mismo, pero los dones son de otro tipo, ¿ya? No son de los que están ahí enseñando en el púlpito, sino que son otro tipo de funciones, pero son dotados por el Espíritu de Dios. Dice, a otro fe por el mismo espíritu, ¿ya? Y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Y esos dones de sanidades ya es halos. Y ahí tenemos este grupo que empieza en fe, dones de sanidades, el hacer milagros, halos, el mismo de la misma calidad. A otro discernimiento de espíritus, dice halos también, de la misma calidad. Y después viene a otros diversos géneros de lengua, ahí es héteros, aquí es otro tipo de dones, porque este tipo de dones, lengua e interpretaciones, también eran para edificación. Entonces dice, a otros, otro distinto, otro grupo de dones, dicen diversos géneros de lengua. Diversos no aparece, ¿eh? Ahí lo traducen así para darle el hecho de que las lenguas son eh, esta este tipo de lenguas, ¿ya? O de idiomas, son distintos, ¿ya? Pero son géneros, a otros géneros de lengua, que es halos, héteros, y a otra interpretación de lengua, es halos. O sea, lenguas e interpretación están en un grupo distinto. Se puede decir, se, se cooperan unos a otros en ese grupo. Entonces tenemos el primer grupo, sabiduría y ciencia o conocimiento. El otro grupo, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu. Y el otro grupo, lenguas e interpretación de lenguas. Uno de los dones ahí, que yo la vamos a ver inmediatamente en el próximo estudio, profecía. Algunos hablan de la profecía como el don de profecía normal. A mí me parece que no, pues no puede estar ahí, pues, no puede estar ahí. Seguramente el don de profecía en ese grupo tiene que ver con otro tipo de profecías, ya relacionadas más profecías personales y cosas así, no la profecía pública, sino más las personales, pero ahí lo vamos a ver.
Entonces tenemos dones que son más públicos que otros, pero también aquí está el Espíritu distingue y hace como grupos que tienen ciertas distinciones. Por ejemplo, eh, sabiduría y ciencia. ¿Quién puede discernir como creyente quién tiene sabiduría y ciencia? ¿Quién es enseñador? Los que son enseñadores, porque son ese grupo el que se da vuelta en ese ámbito. ¿Ya? Eh, lo otro, donde habla de fe, sanidades, milagros, ese grupo en que son unos poderes que tienen que ver con, con las manifestaciones de poderes en milagros, ¿verdad? En maravillas, incluso en tener una vida muy íntima con el Señor, etcétera. Aunque todas la tienen que tener, ese es otro grupo y entre ellos mismos se van reconociendo entre ellos mismos. Y lengua, interpretación de lengua, es otro grupo que entre ellos mismos se van distinguiendo si son, si tiene o no tiene, etcétera, se van reconociendo. Porque aquí por lo menos hace la división en esos grupos, ¿ya? Que tienen unas tendencias distintas, pero son para provecho de todo el cuerpo. Por ejemplo, lo repito, en una empresa donde hay mecánicos, ¿verdad? Donde hay los que ven la parte de salubridad de la empresa, ¿quiénes van a hablar? El mecánico no le va a preguntar a esa salubridad qué hace en tal caso. Se le salió cómo saco ese perno, ¿ya? ¿Cómo le doy la presión? Porque ahora hay máquinas, hay herramientas que miden digitalmente la presión del perno, todo eso. Bueno, hace tiempo que está eso. No le va a preguntar al grupo que tiene que ver con la salubridad de la empresa. No, pues o no va a ir a los recursos humanos, el de salubridad, a preguntarle. No, pues porque ellos se comprenden entre su propio grupo y ellos tienen aquel que entiende mejor y le va a dar la solución. Los mecánicos también, los de recursos humanos también. Tienen sus distintas divisiones, pero son una sola empresa. Entonces, acá es lo mismo. Por eso, lamentablemente, no puede el que tiene don de sanidad, en este caso, saber si éste tiene o no tiene don de conocimiento o de sabiduría. Tiene que ser los mismos que tienen ese don. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Muy bien, hermano. Hasta ahí vamos allá. Después vamos a ir redondeando algunas otras cosas. Ojalá que esto nos ayude para entender un poquito primero a los corintios y entender un poco que ellos sabían, pero estaban desconociendo, estaban dejando, parece, las cosas que se le había enseñado y ahora pareciera que no los conocían. Eso está pasando con los corintios. Entonces le vuelve a insistir, pero además le agrega otros puntos seguramente que no se lo había dado a conocer cuando estuvo con ellos allá en Corinto, cuando llevó el Evangelio y les enseñó, pero aquí está avanzando. Él no pierde, no dice esta iglesia no tiene, lo hemos dicho, no hay nada que hacer ahí, no, él insiste para que, para que la iglesia pueda operar según el poder de Dios y la dirección divina. Pero él no hace ese juicio, sino él sigue enseñando. ¿Qué va a resultar de eso? No sabemos. O por lo menos que algún grupo de hermanos, aunque a lo mejor no se pueda llevar a cabo correctamente, por lo menos el entendimiento esté en algún grupo de hermanos que sepa bien cómo es el asunto. Y siempre lo he dicho, son un grupo que cuando el asunto no funciona correctamente, de acuerdo al Espíritu de Dios, sufren. Pero es mejor saber la verdad que desconocerla, es mejor saberla, porque ellos cuando estaban allí sirviendo y siendo arrastrados ya por el error de estos sacerdotes, ya adoradores de los dioses, estos mudos, ellos pensaban que estaba bien, po, pero no tenían discernimiento, pero estaban equivocados. En cambio, es mejor saber la verdad, aunque dentro del conjunto del funcionamiento de la iglesia y de lo que podría ser la iglesia, no es bueno, pero hay que seguir orando para que el Señor obre. Pero eso no significa que no tengamos que conocer la verdad, pues tenemos que conocerla bien, pues, entenderla lo mejor posible, la verdad, y el Señor hará el resto. Muy bien, hermanos. Eh, Daniel, no sé si estás ahí a mano, como para Sí. pedirte, ¿te puedo pedir que puedas orar? No me digas que no de nuevo, ya. Hola, hermano. Sí, sí puedo. Sí, sí puedo en esta ocasión, sí. Ya, ok. Ok, oremos al Señor.
Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Dios, y Padre Santo, te damos gracias por este cuerpo en el cual tú nos has puesto, que es la iglesia, Padre Santo, y te rogamos que tú nos ayudes a entender cuál es nuestro don, Padre Santo, y que también nos ayudes a ejercitarnos en el don que tú nos has dado, Padre Santo. Y Padre Santo, que te podamos ser útiles, que sea para el beneficio de tu pueblo, que sea para el beneficio de la iglesia, Dios, y no buscando figurar, oh Dios, no buscando ser alabado por los demás, sino buscando el bien de los demás, oh Dios, buscando el crecimiento de la iglesia, oh Dios, para la gloria tuya, Padre Santo. Padre, ayúdanos en esto, oh Dios, y Padre Santo, también ayúdanos a entender siempre tu palabra, Dios, a no malinterpretarla, a no usarla conforme a nuestra conveniencia o lo que nosotros creemos, sino que ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Dios, que podamos trazar bien tu palabra, Padre Santo, y te honremos de esta manera también. Padre, te pedimos esto y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano.